Potencial eléctrico. El potencial eléctrico o potencial electrostático en un punto es el trabajo que debe realizar un campo electrostático para mover una carga positiva desde dicho punto hasta el punto de referencia, dividido por unidad de carga de prueba. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica a velocidad constante. Matemáticamente se expresa por la fórmula V igual a W sobre Q. El potencial eléctrico solo se puede definir unívocamente para un campo estático producido por cargas que ocupan una región finita del espacio. Para cargas en movimiento debe recurrirse a los potenciales de Liénard-Weicher para representar un campo electromagnético que además incorpore el efecto de retardo, ya que las perturbaciones del campo eléctrico no se pueden propagar más rápido que la velocidad de la luz. Si se considera que las cargas están fuera de dicho campo, la carga no cuenta con energía y el potencial eléctrico equivale al trabajo necesario para llevar la carga desde el exterior del campo hasta el punto considerado. La unidad del sistema internacional es el voltio, simbolizado con la letra V. Todos los puntos de un campo eléctrico que tienen el mismo potencial forman una superficie equipotencial. Una forma alternativa de ver al potencial eléctrico es que, a diferencia de la energía potencial eléctrica o electrostática, él caracteriza solo una región del espacio sin tomar en cuenta la carga que se coloca ahí. Diferencia de potencial. Considere una carga de prueba positiva Q sub 0 en presencia de un campo eléctrico y que se traslada desde el punto A al punto B, conservándose siempre en equilibrio. Si se mide el trabajo que debe hacer el agente que mueve la carga, la diferencia de potencial eléctrica se define como V sub B menos V sub A igual a W sub AB sobre Q sub 0. El trabajo W sub AB puede ser positivo, negativo o nulo. En estos casos el potencial eléctrico en B será respectivamente mayor, menor o igual que el potencial eléctrico en A. La unidad en el sistema internacional para la diferencia de potencial que se deduce de la ecuación anterior es Joule sobre Coulomb y se representa mediante una nueva unidad, el voltio. Esto es, un voltio igual a un Joule sobre Coulomb. Un electronvoltio es la energía adquirida para un electrón al moverse a través de una diferencia de potencial de 1 voltio, y un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 por Joule. Algunas veces se necesitan unidades mayores de energía y se usan los kiloelectronvoltios, los megaelectronvoltios y los gigaelectronvoltios. Un kiloelectronvoltio es igual a 10 a la 3 por electronvoltio. Un megaelectronvoltio es igual a 10 a la 6 por electronvoltio. Y un gigaelectronvoltio es igual a 10 a la 9 por electronvoltio. Aplicando esta definición a la teoría de circuitos y desde un punto de vista más intuitivo, se puede decir que el potencial eléctrico de un punto en un circuito representa la energía que posee cada unidad de carga al paso por dicho punto. Así, si dicha unidad de carga recorre un circuito constituyéndose en corriente eléctrica, esta irá dependiendo su energía, sea potencial o voltaje, a medida que atraviesa las diferentes componentes del mismo. Obviamente, la energía perdida por cada unidad de carga se manifiesta como trabajo realizado en dicho circuito, ya sea calentamiento en una resistencia, luz en una lámpara,
movimiento en un motor, etc. Por el contrario, esta energía perdida se recupera al paso por fuentes generadoras de tensión. Es conveniente distinguir entre potencial eléctrico en un punto, o sea, energía por unidad de carga situada en ese punto, y corriente eléctrica, número de cargas que atraviesan dicho punto por segundo. Usualmente se escoge el punto A una gran distancia, en rigor el infinito, de toda carga, y el potencial eléctrico a esta distancia infinita recibe arbitrariamente el valor cero. Esto permite definir el potencial eléctrico en un punto poniendo V sub A igual a 0, eliminando los índices. Entonces, V es igual a W sobre Q sub 0, siendo W el trabajo que debe hacer un agente exterior para mover la carga de prueba Q sub 0 en el infinito en cuestión. Obsérvese que la igualdad planteada depende de que se da arbitrariamente el valor 0 al potencial en la posición de referencia, el infinito, el cual hubiera podido escogerse de cualquier otro valor, así como también se hubiera podido seleccionar cualquier otro punto en referencia. También es de hacer notar que según la expresión que define el potencial eléctrico en un punto, el potencial en un punto cercano a una carga positiva aislada es positivo porque debe hacerse trabajo positivo mediante un agente exterior para llevar al punto una carga de prueba positiva desde el infinito. Similarmente, el potencial cerca de una carga negativa aislada es negativo, porque un agente exterior debe ejercer una fuerza, trabajo negativo en este caso, para sostener a la carga de prueba, cuando esta, la carga positiva, viene desde el infinito. Por último, el potencial eléctrico queda definido como un escalar porque W y Q sub 0 lo son. Tanto W sub AB como V sub B menos V sub A son independientes de la trayectoria que sigue al moverse la carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Si no fuera así, el punto B no tendría un potencial eléctrico único con respecto al punto A, y el concepto de potencial sería de utilidad restringida. Es posible demostrar que las diferencias de potencial son diferentes en la trayectoria para el caso especial representado en la figura. Para mayor simplicidad se han escogido los puntos A y B en una recta radial. Una cargada de prueba puede trasladarse desde A hacia B siguiendo la trayectoria 1 sobre una recta radial o la trayectoria 2 completamente arbitraria. La trayectoria 2 puede considerarse equivalente a una trayectoria quebrada formada por secciones de arco y secciones radiales alternadas, puesto que estas secciones se pueden hacer tan pequeñas como se desee. La trayectoria quebrada puede aproximarse a la trayectoria 2 tanto como se quiera. En la trayectoria 2, el agente externo hace trabajo solamente a lo largo de las secciones radiales, porque a lo largo de los arcos la fuerza F vectorial y el corrimiento dl vectorial son perpendiculares, y en tales casos F vectorial y dl vectorial es nulo. La suma del trabajo hecho en los fragmentos radiales que constituyen la trayectoria 2 es el mismo que el trabajo efectuado en la trayectoria 1, porque cada trayectoria está compuesta del mismo conjunto de segmentos radiales. Como la trayectoria 2 es arbitraria, se ha demostrado que el trabajo realizado es el mismo para todas las trayectorias que unen a A con B. En la soportación numérica de diferencia de potencial, procedemos a la solución del siguiente ejercicio. Un electrón de masa m igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos y carga Q igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb atraviesa un campo eléctrico uniforme con una velocidad inicial de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo en la misma dirección y sentido de dicho campo. Al recorrer 4 centímetros su velocidad se ha reducido a la mitad. Determinar
A, la diferencia de potencial entre el punto de entrada y el punto en que su velocidad se redució a la mitad. P, el potencial a los 4 centímetros si el potencial en el punto inicial es de 60 voltios. Y C, el valor de la intensidad del campo eléctrico. Ya teniendo los datos donde M es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, Q igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, X sub A igual a 0 metros, X sub B igual a 4 centímetros, V sub A igual a 3 por 10 a la 6 por metro sobre segundo y V sub B igual a 3 por 10 a la 6 por metro sobre segundos sobre 2. Solucionamos la cuestión A. Si llamamos a A el punto de entrada en el campo y B el punto situado a 4 centímetros de A, debe cumplirse que la energía mecánica en A es la misma que en B. Por tanto, si ahora sustituimos los valores, podemos calcular la diferencia de potencial V sub B menos V sub A. Entonces, cuestión B. Si sabemos que en el punto el potencial es V sub A igual a 60 voltios, entonces delta de V es igual a V sub B menos V sub A igual a 19.20. Entonces V sub B es igual a 19.20 más V sub A. Por lo tanto, V sub B es igual a 19.20 más 60. Y obtenemos como resultado que V sub B es igual a 72.20 voltios. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial D de P es un impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Si la energía E que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su D de P voltios y la carga Q coulomb que pone en movimiento, entonces E es igual a Q por B. Por lo tanto, la D de P o diferencia de potencial es B igual a E sobre Q. Su unidad en el sistema internacional es el voltio. Entonces un voltio es igual a un julio sobre un coulomb. Cálculo del potencial a partir del campo eléctrico. Una carga eléctrica puntual Q, carga de prueba, tiene en presencia de otra carga Q1, carga fuente, una energía potencial electrostática, de modo semejante a la relación que se establece entre la fuerza y el campo eléctrico, se puede definir en una función de magnitud escalar, potencial eléctrico, V, que tenga en cuenta la perturbación que la carga fuente Q1 produce en un punto del espacio, de manera que cuando se sitúa en ese punto la carga de prueba, el sistema adquiere una energía potencial. El potencial eléctrico creado por una carga Q1 en un punto a una distancia R se define como V es igual a K Q1 sobre R, por lo que una carga de prueba Q situada en un punto tendría una energía potencial U dada por U es igual a Q por V. El potencial depende solo de la carga fuente y sus unidades en el sistema internacional son los voltios, V. El origen para el potencial se toma en el infinito para mantener el criterio elegido para la energía. Para calcular el potencial en un punto generado por varias cargas fuentes, se suman los potenciales creados por cada una de ellas, teniendo en cuenta que es una magnitud escalar y que será positivo o negativo dependiendo del signo de la carga fuente. El trabajo realizado por la fuerza electrostática para llevar una carga Q desde un punto A a un punto B se puede expresar entonces en una función de la diferencia de potencial entre A y B. W sub AB es igual a U sub A menos U sub B es igual a QV sub A menos QV sub B es igual a menos Q delta de V. Bajo la única acción de la fuerza electrostática, todas las cargas tienden a moverse de modo que el trabajo de la fuerza sea positivo, es decir,
de modo que disminuye su energía potencial. Esto significa que las cargas de pruebas positivas se mueven hacia donde el potencial eléctrico disminuye y las cargas de pruebas negativas se mueven hacia donde el potencial aumenta. Recordando la definición de trabajo de una fuerza, entonces W sub AB es igual a la integral de F vectorial por DL vectorial integrando desde A hasta B. Es igual a la integral de Q por el campo eléctrico por DL vectorial integrando desde A hasta B, igual a menos Q por delta de V. Podemos obtener la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre dos puntos. Delta de V es igual a V sub B menos V sub A igual a menos la integral de campo eléctrico vectorial por DL vectorial desde el límite A hasta el B. De esta expresión se deduce que en una región del espacio en la que el campo eléctrico es nulo, el potencial es constante. Para calcular el campo eléctrico a partir del potencial se utiliza el operador gradiente, de modo análogo a cómo se obtiene la fuerza a partir de la energía potencial. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente de V por R. Entonces, es igual a menos D sobre DR por K por Q sub 1 sobre R por U sub R vectorial. Es igual a menos K por menos Q sub 1 sobre R cuadrado por U sub R vectorial. Y esto es igual a K por Q sub 1 sobre R cuadrado por U sub R vectorial. Cálculo del potencial para una carga puntual. Superficies equipotenciales. Esferas centradas en la carga. B sub I es igual a K por Q sobre R sub I. La relación con la energía potencial electrostática de un sistema de dos cargas tomando U por infinito es igual a 0. Entonces, U por R es igual a Q sub 0 por V por R, igual a K por Q sub 0 sobre R. Este es el trabajo para llevar a Q sub 0 desde infinito hasta R en presencia de Q. Cálculo del potencial para una distribución de carga. La carga eléctrica no se presenta siempre como una carga puntual. En la mayoría de ocasiones la carga, aunque de naturaleza discreta, se presenta como una distribución continua de carga a lo largo de una línea, en una superficie o en un volumen. Así nos referimos a planos, hilos, correas cargadas o incluso sistemas más complejos como nubes atmosféricas o distribuciones de carga en una molécula. Si estamos interesados en el cálculo del potencial, al ser la distribución continua, podemos proceder de manera análoga al del cálculo del campo eléctrico y el potencial de un punto será V igual a la integral de V igual a 1 sobre 4pi por E sub 0 por la integral de Q sobre R. El cálculo de estas integrales suele ser complicado excepto en los casos en que la distribución tiene una gran simetría. Distribución esférica homogénea de carga. Como has visto en el tema anterior, la simetría del problema te llevó a que el campo electrostático en puntos exteriores es radial, igual al que produciría si toda carga estuviera concentrada en su centro, y vale el campo eléctrico igual a 1 sobre 4pi por E sub 0 por Q sobre R cuadrado por U sub R vectorial. El potencial electrostático sería para puntos exteriores el que habría en R vectorial, de tratarse de una carga puntual situada en el origen o en el centro. V es igual a 1 sobre 4pi por E sub 0 por Q sobre R. Ejemplo. Una esfera de 10 centímetros de radio se carga con 2 por 10 a la menos 9 coulomb de carga positiva. Pregunta, ¿cuál es el potencial eléctrico en un punto situado a 30 centímetros del centro de la esfera? Dato, K es igual a 1 sobre 4pi E sub 0, esto es igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados coulomb a la menos 2. Solución, B es igual a 1 sobre 4pi E sub 0 Q sobre R, esto es igual a 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 9 sobre 0,3 es igual a 60 voltios.
Cálculo del campo eléctrico a partir del potencial. El gradiente de una función escalar es un vector cuya dirección es la de máxima variación de esa función y cuyo módulo es la derivada en esa dirección. El cálculo gradiente vector de f es igual a AF sobre AX y vector más AF sobre AY J vector más AF sobre AZ K vector, en consecuencia de que el campo eléctrico vector es igual a menos el gradiente vector de V. Ejemplo, un campo uniforme paralelo al eje X, V de X es igual a AX, donde el campo eléctrico vector es igual a menos dV sobre dx y vector, que viene siendo igual a menos A y vector. Energía potencial. Se define sea una carga Q sub 0 en un campo externo, trabajo realizado por la fuerza conservativa. dW es igual a F vectorial por DL vectorial. Variación de la energía potencial. dU es igual a menos F vectorial por DL vectorial igual a menos Q sub 0 por el campo eléctrico por DL. Energía y potencial eléctrico. La energía potencial se puede definir como la capacidad para realizar trabajo, que surge de la posición o configuración. En el caso eléctrico, una carga ejercerá una fuerza sobre cualquier otra carga y la energía potencial surge del conjunto de cargas. Por ejemplo, si fijamos en cualquier punto del espacio una carga positiva Q, cualquier otra carga positiva que se traiga a su cercanía experimentará una fuerza de repulsión y por lo tanto tendrá energía potencial. La energía potencial de una carga de prueba Q en las inmediaciones de esa fuente de carga será, donde K es la constante. En electricidad normalmente es más conveniente usar la energía potencial eléctrica por unidad de carga, llamado expresamente potencial eléctrico o voltaje. Potencial cero. La naturaleza del potencial es que el punto cero es arbitrario. Se puede establecer como el origen de un sistema de coordenadas. Esto no quiere decir que sea insignificante. Una vez que el cero de potencial está definida, entonces todos los valores de potencial se miden con respecto a ese cero. Otra forma de decirlo es que es el cambio en el potencial que tiene un significado físico. El cero del potencial eléctrico, voltaje, se establece según convenga, pero normalmente hay una lógica geométrica o física para la elección de ese punto de potencial cero. Para una carga puntual, simple o un conjunto de cargas localizado, es lógico establecer en el infinito el punto cero, pero para una carga lineal infinita, eso no es una elección lógica, puesto que los valores locales del potencial se harían infinitos. Por los circuitos eléctricos prácticos se toma como cero la tierra o el potencial de tierra, y todos los demás puntos están referidos a ese potencial. Potencial de referencia en el infinito. La expresión general para el potencial eléctrico como resultado de una carga puntual Q, que se puede obtener referenciándolo al potencial cero del infinito. La expresión para la diferencia de potencial es, tomando el límite cuando R sub B es infinito, da simplemente V es igual a K por Q sobre R. Entonces, esto es igual a Q sobre 4pi E sub 0 por R. Para cualquier valor arbitrario de R, la elección de potencial igual a cero en el infinito es arbitraria, pero es lógica en este caso, porque allí tanto el campo eléctrico como la fuerza se aproximan a cero. La energía potencial eléctrica de una carga Q en el punto R será entonces U es igual a K por Q mayúscula por Q minúscula sobre R.